tratando el apóstol Pablo de evitar que las personas puedan mirar hacia Dios. ¿Qué cosas crees que pueden evitar que seamos buenos modelos? Cuando tú como persona puedes decir a un miembro de tu iglesia, mira, puedes imitarme a mí. ¿Cuándo tú puedes hacer eso? Si tú quieres saber la respuesta a esta pregunta tan importante para nuestra sanidad espiritual y para la sanidad espiritual de muchos de nuestros hermanos de la iglesia, entonces te invito a que te quedes conmigo en Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarte a ti y a mí a crecer en fe e intelecto, donde normalmente hacemos tres cosas: orar, estudiar y aplicar la Biblia a nuestras vidas. Gracias por tus bendiciones, Señor. Hoy nos proponemos saber cuándo podemos llamar la atención de las personas hacia nosotros. Danos sabiduría, danos inteligencia. En el nombre de Jesús, amén. Como sabes, te voy a recordar que es bueno que tú ahora mismo, no mañana, ¿no? Ahora, por favor, escribas en los comentarios, en la caja de comentarios, amén. Y sigas la cuenta si todavía no lo haces y le des al botoncito de me gusta. Muy bien. La lección que estamos estudiando es titulada Modelos. Modelos. Y el texto bíblico en consideración es el capítulo 3, verso 17 hasta el 19 de la carta a los Filipenses, donde el apóstol Pablo nos dice: hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que en vosotros, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Pero solo piensan, dice, en lo terrenal. Vamos a sintetizar el texto diciendo lo siguiente. En este texto el apóstol Pablo nos está indicando cuáles son los modelos emulables y cuáles son los modelos que deben ser rechazados. Primero comencemos viendo la sociedad en la que el apóstol Pablo vivía. Esa sociedad estaba plagada de personas que tenían conductas muy inapropiadas. En primer lugar, eran personas que creían que la mujer debía hacer un voto de fidelidad en el matrimonio al esposo, pero el esposo no necesitaba hacer ese voto. Así que los divorcios estaban a la luz del día. Los divorcios eran normales y los hombres no tenían que promover fidelidad porque podían tener varias esposas. Pero las mujeres tenían que conformarse con un solo esposo. Es lamentable. O sea, lamentable en el sentido de que no es una conducta prudente, que la carga de la responsabilidad y de la exigencia caiga sobre ellas. Dios nos llama a todos nosotros a tener una sola esposa, eso tú lo sabes, así que déjate de pensamientos extraños, aunque fue por mi culpa, ¿verdad? Entonces, la segunda conducta que existía en aquella sociedad es que la prostitución era ya una conducta legalizada, que de paso habían prostitutas en los templos. Y aparte de que habían prostitutas en los templos, la pederastía era una conducta normal. No se castigaba a aquellos hombres que tenían relaciones sexuales con niños. Eso no se castigaba. Y finalmente, las personas, no todas, muchas de las personas que tenían cargos de influencia compraban el cargo. No era por meritocracia. Esa es la sociedad en la cual el apóstol Pablo existió. Y ese tipo de conductas, ese tipo de forma de comportarse en la sociedad, pronto comenzó a formar parte de la iglesia de Filipos. Y entonces el apóstol Pablo, mirando que habían algunos creyentes que no andaban según la norma de Cristo, les indica a sus amigos, a sus feligreses, que tengan cuidado, porque debido a que esa conducta se había filtrado a la iglesia, habían personas que, aunque estaban en la iglesia, por verlos, usted sabía muy bien que se habían constituido enemigos de la cruz. Eran enemigos de la cruz porque, aunque estaban en el seno de la iglesia, el comportamiento de ellos no indicaban que eran creyentes, no indicaban que habían dejado las prácticas mundanas para ser fiel a Dios, porque lamentablemente sus dioses eran solamente sus vientres. Y es una expresión que nosotros en el día más adelante, el próximo día, lo vamos a tocar. Lo que pasa es que tuve que grabar el primer video de nuevo, después que yo grabé el segundo.
Entonces hay algunas ideas que se me quedaron del segundo, entonces la voy a repetir aquí en la primera. Y el caso es que los comentadores dicen que esa expresión, que sus dioses eran sus vientres, es una indicación no simplemente a la comida, sino una indicación de que ellos no controlaban su apetito sexual y que la sensualidad era un tipo de libertinaje, como decía el apóstol Pedro, que lamentablemente había personas que utilizaban su libertad como libertinaje. Y finalmente también se dice que porque la conducta de los paganos se introdujo en la iglesia, la gloria de esos hermanos era su vergüenza. Eso es muy lamentable, porque gracias a Dios, en ese ambiente tóxico de espiritualidad y comportamiento antiético en la iglesia, el apóstol Pablo hace una orientación. Y en la orientación está lo que nosotros mencionamos en la introducción. El apóstol Pablo llamó a sus feligreses a ser imitadores de nosotros. El apóstol Pablo estaba diciendo, es verdad que nuestra sociedad está introducida en la iglesia y que hay muchas personas que no tienen un buen comportamiento. Y a usted y a mí no nos gustaría que nuestros hijos mantuvieran ese tipo de comportamiento. No nos gustaría que nuestra esposa tuviera ese tipo de comportamiento, que la novia tuviese ese tipo de comportamiento, que nuestros vecinos tuvieran ese tipo de comportamiento. Nos gustaría vivir en una sociedad, en una iglesia donde las personas se manejan por la ley, se manejan por la gracia, se manejan por el buen comportamiento. Pero Pablo invitó a que en una sociedad donde habían personas que tenían mal comportamiento, en una iglesia donde hay personas que se comportaban mal, dijo, tenemos personas que podemos emular. Porque evidentemente había muy mal comportamiento, pero también hay buenos comportamientos. Así que el apóstol Pablo no está llamando la atención a que las personas emulen la conducta inapropiada, sino que emulen las conductas que son propias de un creyente fiel y consagrado. Dios nos está llamando también a nosotros a que no miremos simplemente lo negativo, no resaltemos simplemente lo negativo, porque lo negativo siempre va a existir. Porque quienes actúan de manera inapropiada siempre van a estar, pero también siempre van a estar personas que son fieles a Dios, personas que son creyentes, que están dispuestos a abandonar lo inapropiado para ser un ejemplo. El apóstol Pablo le dijo, imítenos. Tal vez estaba diciendo, imiten a Timoteo. Que Timoteo, nosotros vimos en una lección pasada que era muy fiel. Imiten a Epafrodito, que era una persona muy fiel también. Imítenlo a ellos. Son dignos de imitar. Así que la idea de que imitar a seres humanos no es tratando el apóstol Pablo de evitar que las personas puedan mirar hacia Dios. No es la intención. Lo que pasa es que el apóstol Pablo está hablando según la época donde existía, porque nosotros no podemos interpretar la Biblia basado en un anacronismo, ¿no? Interpretar la Biblia correctamente sería mirar cuál es el comportamiento que tenían los discípulos hacia los maestros en aquella época. ¿Y cuál era el comportamiento? Que los discípulos trabajaban en varios niveles. El discípulo, luego de aprender las enseñanzas, entonces se centraba en observar el comportamiento del maestro. Luego imitaba el comportamiento del maestro y así iba siendo como el maestro. El apóstol Pablo está haciendo lo mismo. Pero lo más importante de esto es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Pablo estaba diciendo, dijo en la lección pasada, yo no me quedé atrás, yo no me quedé en mis errores, yo me he estado superando. Lo que hago es que miro hacia adelante y prosigo a la meta que es Cristo, que es el reino de los cielos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él estaba venciendo. Por eso él podía decir, imíteme a mí. La lección que nosotros aprendemos de este día, del estudio de hoy, es la siguiente. Nosotros hicimos una pregunta, que ¿cuándo? ¿Cuándo podemos nosotros ser dignos de ser imitados? Podemos ser modelos dignos de imitación para los demás cuando ya hemos contemplado e interiorizado las virtudes de Cristo. Las virtudes de Cristo. Y Primera de Pedro capítulo 2, verso 8 al 9 nos dice que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable con un propósito,
para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. O sea, el propósito por el cual nosotros somos llamados, el propósito por el cual el apóstol Pablo había sido considerado apóstol a los gentiles, es porque él había sido llamado para anunciar las virtudes de Dios. Por lo tanto, en esta lección, estoy emocionado, porque en esta lección el apóstol Pablo no está mirando los antivalores, está mirando las virtudes de Dios. Está mirando las virtudes de Dios que están impregnadas en su carácter, en el carácter de los amigos de él, de Epafrodito, de Timoteo. Y como esas virtudes están en el carácter de ellos, él puede decir, imítanos. Yo te pregunto a ti, ¿pueden la gente imitarte ya? No una forma de tú distraerlos de Dios, ¿no? Pero es evidente, tú tienes un tiempo en la fe y hay facetas que las personas deben mirar de ti y decir, me gustaría ser como este hombre, me gustaría ser como esta persona. Ojalá que tus hijos puedan decir, yo quiero ser como papi, yo quiero ser como mami, porque ellos quisieron ser, porque ellos son como Dios, porque ellos, aunque son humanos, han emulado las virtudes de Cristo. Aunque son imperfectos, han intentado ser perfectos en Cristo Jesús. Yo tengo una pregunta breve para ti y es bueno que tú me la respondas ahí en la caja de comentarios, por favor. La pregunta es la siguiente: ¿qué cosas crees que pueden evitar que seamos buenos modelos para las personas que nos ven como líderes? ¿Qué cosas pueden evitar que nosotros podamos ser buenos modelos para las personas que nos siguen? Tenemos la palabra de oración de cierre. Padre, muchas gracias porque nos llamas a esta lección a que seamos buenos modelos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.